Buenos días, jóvenes. Buenos días. Vamos a comenzar una semana más de trabajo con el 412. ¿Alguien me puede confirmar si se escucha y se ve bien, por favor? Sí, maestro, se ve muy bien. Gracias, gracias. Es que ahorita tenía problemas de conexión y pensé que no se escuchaba bien. Bueno, por ahí apareció el viernes ya tarde. No sé si les llegó a ustedes después de las 12, yo creo. Apareció el calendario de exámenes del primer periodo. Y tiene el 412 el examen hoy. Evidentemente no va a ser hoy porque pues, no nos vemos desde el miércoles y, y no nos dieron tiempo para ponernos de acuerdo. Pero según su calendario de exámenes, el próximo lunes ya no tienen clase porque todavía el viernes tienen exámenes de módulos y todo eso. Entonces vamos a tener la clase de hoy, de mañana y del miércoles para ver el segundo tema del examen. Y el segundo examen parcial sería el próximo lunes a esta hora. ¿Vale? Para que lo consideren, por favor. Ya hicimos un primer examen parcial de 5 puntos y nos falta un segundo examen parcial que va a ser de otros 5 puntos, pero de 2 temas nada más, de lo que es el dominio de una función que cerramos el viernes pasado, perdón, el miércoles pasado, y evaluación de una función que vamos a ver entre hoy y mañana, parte del miércoles, y ya el miércoles podríamos hacer un pequeño resumen de los 2 temas del examen. ¿Les parece? Sí. Muy bien. Sí. Bien, entonces el segundo tema del examen, o no sé si alguien trató de hacer los ejercicios de dominio de una función y tuve alguna pregunta, también se vale entre hoy, mañana o pasado, si tienen alguna pregunta sobre el dominio de una función, lo pueden hacer con toda confianza. El siguiente tema, y con esto vamos a cerrar el primer periodo, es evaluación de funciones. Y vamos a recapitular un poco qué estamos haciendo. Dijimos que una función no es otra cosa que un modelo matemático que intenta describir el comportamiento de un fenómeno, una función f de x. Y esa función f de x pues, puede ser algebraica o puede ser trigonométrica o puede ser logarítmica. Calculamos el dominio de una función y únicamente nos quedamos en las algebraicas. Calculamos el dominio de una función cuando un polinomio entero en x no había ningún punto donde se rompía la curva. Es decir, existía para todos sus puntos o para todos los valores de x. Vimos algunas funciones racionales donde se rompía, donde había valores de x que no me regresaban 1 para y. Por lo tanto, esos valores de x no eran parte del dominio de la función. Vimos funciones irracionales también, donde no podías, por ejemplo, si la irracional, si una raíz era cúbica, pues no había problema. Podías darle números positivos y negativos, pero si era una raíz cuadrada, no podías asignarle cualquier valor a la x. Entonces, una función trata de describir el comportamiento de un fenómeno, pero nosotros necesitamos, al evaluar una función, saber en qué pasa en cada uno de los instantes. Es decir, me van a dar una función f de x, en ese caso vamos a seguir trabajando las algebraicas, y me van a dar valores para evaluar. Si yo tengo una función f de x, ¿cuál es su valor cuando x vale 1? O cuando x vale 2? O cuando x vale 3? Es decir, conocer estos puntos. Pero podemos evaluar para valores numéricos, pero también podemos evaluar para expresiones algebraicas. Por ejemplo, vamos a empezar con un caso muy simple. Vamos a empezar con una función lineal. Por ejemplo, que yo tuviera una función lineal, ya sé que es una recta. Yo tuviera f de x es igual a 3x más 5, por ejemplo. Yo voy a evaluar para, inciso A, para f de menos 1, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso?
que por cada X que yo me encuentre, la voy a cambiar por un -1. Eso ya lo sabemos hacer. 3 por -1 más 5. Al evaluar me quedaría que f de -1 es igual 3 por -1 menos 3 más 5. Y f de -1 es igual a 2. ¿Qué quiere decir? Que cuando x toma el valor de -1, el valor de y se hace 2. A eso se refiere con evaluar una función. Entonces, podemos evaluar para valores enteros positivos o negativos. Podemos evaluar para valores fraccionarios. Por ejemplo, que yo tenga para f de -2/3. Por cada x que yo encuentre en la función, lo voy a cambiar por -2/3. Es decir, 3 por -2/3 más 5. Me quedaría la multiplicación de fracciones, ya sé que es lineal, es decir, que f de -2/3 va a ser igual a 3 por 2 menos 6 entre 3 más 5. F de -2/3 me quedaría igual, menos 6 entre 3 es -2 más 5. Y f de -2/3 sería igual a 3. Dice que cuando x toma el valor de -2/3, el valor de y se hace 3. Entonces eso es algo que ya hemos hecho desde secundaria. El proceso de sustitución en matemáticas es fundamental. Entonces ahí teníamos dos ejemplos para evaluar valores enteros, en este caso un entero negativo, y valores fraccionarios, en este caso un valor fraccionario pero negativo. Entonces todo esto es simple o más laborioso dependiendo la función que esté evaluando. Ya evalué el inciso A, evalué para f de -1 y me quedó 2. Evalué para f de -2/3 y me quedó 3. Muy bien. Maestro, Dígame, ¿me puede decir de dónde sacó el -2/3? Es que cuando dijo se me trabó, no tengo muy bien el internet. estos valores son los que estoy dando yo arbitrariamente. Ah, ok. O sea, a mí se me ocurrió, bueno, vamos a ver para -1. Pude haber dicho para -3, para -4, para 5, ¿no? Esos son los valores, los que, haz de cuenta como que te está dando el problema, ¿vale? Sí, gracias. Es como si yo dijera, inciso C, ahora se me ocurre que vamos a evaluar para un tercio. Bueno, no, para un cuarto, para que no sea tercios otra vez. ¿Cómo podemos hacerle? Inciso C para f de un cuarto. Por cada x que yo encuentre, la voy a cambiar por un cuarto. Es decir, 3 por un cuarto más 5. Entonces me quedaría que f de un cuarto sería 3 por 1, 3, 4 por 1, 4, más 5. F de un cuarto sería igual entonces 4 entre 4, 1 por 3, 3. 4 entre 1, 4 por 5. Quiere decir que para f de un cuarto me quedaría 23 cuartos. Pues sí, profe, porque si el 5 lo convierto a cuartos, 5 por 4 son 20 cuartos. 20 cuartos más 3 cuartos me queda 23 cuartos. Hay muchas formas de hacer esta suma, ya depende de ustedes como estén acostumbrados,
o si no, tienen que repasar cómo hacer operaciones con fracciones, porque seguido nos van a pedir evaluar para números fraccionarios. Profe, yo tengo una duda. A ver, dime. En la del B y el C, ¿cómo es que sacó? Bueno, no se ve bien, pero debajo del 3 que dice menos 2/3, ¿qué es lo que dice abajo? A ver, 3 por menos 2 tercios aquí. Creo que sí, ese. Estoy multiplicando un entero por una fracción. Más por menos me queda menos. Numerador por numerador y denominador por denominador. 3 por menos 2 es menos 6 y 3 por 1, 3. Luego divido menos 6 tercios es lo mismo que un menos 2. Aquí no pude esta fracción 3 cuartos, o sea, es un número racional, pero menos 6 tercios es un número entero. Por eso lo convierto en un número entero para que la suma aquí sea mucho más simple. No sé si por ahí sea la pregunta. Sí, se multiplica, digo que 3 por 2 y 3 por 1, que son 3. Sí, acuérdate, una multiplicación de fracciones es numerador por numerador y denominador por denominador. ¿Qué fue lo que hice? Eso fue lo que hice. Y estamos trabajando una función lineal. Compartí el GeoGebra ahorita, no sé si lo puedan ver, ¿no? ¿Ahora? Ahorita ¿sí están viendo el GeoGebra o el pizarrón? Sí, está el GeoGebra. Ok, si yo aquí digo f de x, a ver, f de x es igual a 3x más 5, pues ya sé que es una función lineal, es una recta, pues. Ahí está, miren. Vamos a evaluar para f de menos 1. Y ahí me queda que es 2. Vamos a evaluar para f de menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Y me queda que es 3. Estos puntos serían como puntos en la gráfica. Cuando x vale menos 1, se fijan, cuando x vale menos 1, aquí en la gráfica, cuando x vale menos 1, el valor de y, cuando x vale menos 1, el valor de y vale 2. Aquí se ve, miren. Cuando x vale menos 2 tercios, que sería por esta parte aquí, x vale 3. ¿Qué pasa para f? Para f de un cuarto. 5.75. De aquí está, porque 20 cuartos sería el 5 y 3 cuartos es el punto 75, por eso es el 5.75 que está ahí. Pero así como se puede evaluar para valores numéricos, también se puede evaluar para expresiones algebraicas. Vamos a suponer que ahí me dicen, ¿sabes qué? Vas a evaluar para f de 2x menos 3. ¿Qué quiere decir eso? F de x, pero f de 2x, que por cada x que yo encuentre, en vez de cambiarla por un 2, un 3 o un tercio, lo voy a cambiar 2, perdón, 3 por x, que vale 2x menos 3 más 5. Entonces, si evaluamos para una expresión algebraica, tenemos que hacer las operaciones algebraicas que estén aquí. Esto quiere decir que me quedaría f de 2x menos 3, 3 por 2, 6x menos 3 por 3, 9. Y ese sería su resultado. Cuando x toma un valor de 2x menos 3, el valor sería 6x menos 9. Por lo tanto, si yo evalúo para un valor numérico, el resultado será un valor numérico. Si yo evalúo para una expresión algebraica, el resultado tendrá que ser una expresión algebraica. Otra vez.
Vamos a suponer que yo tengo f de x cúbica más x, por ejemplo. Eso me indica a mí que por cada x que yo encuentre en la función, lo voy a cambiar por un x cúbica más x. Dos x menos 3 al cubo más 2x. X, perdón, permítame, eso me estaba haciendo cada función. La función 3 por x, que es x cúbica más x, más 5. Ahora sí, se me quedaría 3 por x cúbica, pues 3x cúbica. 3 por x, pues 3x más 5. Y ya estaría resuelto. ¿Por qué? Porque a cada x que encontré yo aquí, la cambié por x cúbica más x. Y el resultado sería 3x cúbica más 3x más 5. Me piden evaluar para f de x más h, que es para donde quiero llegar. Por cada x que yo encuentre en la función, le pongo x más h. 3x más 5, pero x en este caso es x más h. Me quedaría entonces 3 por x, 3x, 3 por h, 3h, 3 por 5, perdón, y más 5. Este 3 ya no afecta al 5 porque está fuera del. Y este sería su resultado. Sería 3x más 3h. Todo este ejercicio fue en base a esta función, a una función lineal. ¿Ya les ha tocado a ustedes ir a la escuela a alguna práctica? ¿O no? ¿O todavía no les ha tocado ir? No, todavía no. No, ¿No? el semestre pasado íbamos a asistir, pero pues al último no. Es que ya algunos grupos de sexto semestre ya están yendo, sobre todo en los módulos, porque son más prácticos, ¿no? Pensé porque como que paulatinamente algunos maestros ya han estado llamando a algunos grupos. Entonces, quién sabe, ahorita se ve como más cercano el regreso a las aulas, pero quién sabe de aquí a agosto qué vaya a pasar. Esperemos que ya podamos regresar a la escuela porque, aunque tiene sus ventajas esto de las clases en línea, también tiene muchas desventajas. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No siempre se evalúan funciones lineales, pues son las más simples, ¿no? ¿Qué pasa si me dan a mí una función cuadrática? Por ejemplo, estos mismos valores, pero cambio la función. Ahora esa función que yo voy a evaluar, que sea f de x igual a x cuadrada menos 3x más 1.
Ya cambié la función. Ya es una función cuadrática, o sea, ya es una parábola, pues. Así que los valores que tenía aquí, o sea, los resultados van a ser completamente distintos. Si ahí me dicen, a ver, esta función vas a evaluarla para f de menos 1. Por cada x que yo encuentre, la cambiamos por un menos 1. Menos 1 al cuadrado más 3 por menos 1 más. Primero las potencias, luego las multiplicaciones y las divisiones, y solamente al final las sumas y las restas. Todo número negativo que es elevado a una potencia par es positivo. Menos 1 al cuadrado es un 1. 3 por menos 1 es menos 3 más 1. 1 y 1 son 2, menos 3, menos 1. Quiere decir que cuando x vale menos 1, y también toma el valor de menos 1. Es sustituir. Es sustituir, y una vez que está sustituido, resolver las operaciones que están indicadas. Profe, otra pregunta. A ver, dime. ¿Siempre será menos uno? ¿En todas? No, 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 no. Nomás en Yo las... estoy tomando los mismos valores que le di en el ejercicio anterior. Aquí le puede haber puesto un menos 4, un menos 5, un 3, un 2. Pero, o sea, siempre será negativo el número. No, puedes, aquí vamos a suponer, para que no haya de confusión, o vamos a suponer que aquí yo te pongo, en vez de para f de menos 1, vas a evaluar para f de 5, pues. ¿Qué pasaría si yo evalúo para f de 5? Me quedaría 5 al cuadrado menos 3 por 5 más 1, ¿verdad? 5 al cuadrado son 25, 5 por 3 son 15 y 1 más 1. Si a 25 le quito 15, me quedan 10 más 1, 11. Y sí que cuando x vale 5, el valor de y es 11. ¿Vale? Lo único que estaba haciendo yo es evaluando estos mismos valores para una función diferente, pero yo puedo cambiar esto, pues. ¿Sí? ¿Más o menos contesta la pregunta? Sí, Ok, perfecto. gracias. Por lo tanto, si a mí en el inciso B me dicen, a ver, vas a evaluar esta función cuadrática para f de menos 2 tercios. Por cada x que yo encuentre, la cambio por menos 2 tercios. Menos 2 tercios al cuadrado, menos 3 por menos 2 tercios, más 1. ¿Cuánto es menos 2 tercios al cuadrado? 9 cuartos. Menos por menos, más 3 por 2, 6. Entre 3, 2. 9 cuartos más 3. ¿Cuántos cuartos hay en 3 enteros? Pues 12, maestro, porque 3 por 4 son 12. Y 12 más 9, que son 21. Esto me queda 21 cuartos. Pero si tengo problemas con las fracciones, pues puedo irme por la vía larga, ¿no? 4 novenos, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, 4 novenos, menos por menos me queda más, 6 tercios más 1. 9 entre 9, 1. Por 4, 4. 9 entre 3, 3. Por 6, 18. 9 entre 1, 9 entre 1, 9. Por 1, 9. Me quedaría entonces, me quedarían 18 y 9, 27 y 4, 31 novenos, ¿no? Otra vez.
4 novenos, 3 por 2, 6, 3 por 1, 3, 6 tercios menos por menos es más, me queda 2 más 1, 6 tercios. Me quedaría 9. El mínimo con múltiplo de 9, de 3 y de 1 es 9. 9 entre 9 a 1 por 4, 4. 9 entre 3 a 3 por 6, 18. 9 entre 1 a 9 por 1, 9. En 9 y 4 son 13, 31, que sería el resultado. Yo lo que hubiera hecho, para no hacer tanto proceso, hubiera dicho, bueno, tengo los 4 novenos, más este lo cancelo con este y me queda más 2, más 1. Había puesto al revés esta fracción ahorita. Más 3. ¿Cuántos novenos tengo en 3 enteros? Pues 27, profesor. 27 novenos más 4 novenos, 31 novenos, que es el resultado. Ahorita había puesto al revés. Creo que aquí había puesto 9 cuartos, algo así. Por eso me había quedado como diferente el resultado. Por eso no concordaba. Esto lo había escrito mal. Pero menos 2 tercios al cuadrado, primero es el positivo. Y este cuadrado afecta al 2, que es el 4, y este cuadrado afecta al 3, que es el 9. Por lo tanto, por donde te vayas, el resultado debe ser 31 novenos. ¿Vale? Así que si tienen problemas con las fracciones, pues valdría la pena darle una repasada, porque se ocupa bastante, se ocupa bastante. Vamos a practicar otra vez. Para un cuarto. Por cada x que encuentre en la función, la cambiamos por un cuarto. Y un cuarto al cuadrado es un 16. 1 al cuadrado es un 1 y 4 al cuadrado es 16. Menos una multiplicación de fracciones, 3 por 1, 3, y 4 por 1, 4. El mínimo común múltiplo de 16, 4 y 1 pues es 16. Primero divido y luego multiplico. 16 entre 16 es un 1 por 1, 1. Menos 16 entre 4 es 4 por 3, 12. 16 entre 1 es 16 por 1. Si a 16 le quito 12, me quedan 4. Y si le agrego 1, 5. Me quedaría 5, 16. Cuando x vale un cuarto, lleva de 5, 16. Mientras lo apuntan, déjenme checarlo de GeoGebra. Podemos ir comprobando si lo que estamos haciendo es correcto o no. Vamos a configurar el teclado. Así, la función es x cuadrada menos 3x más 1. No, pues. Ahí está la parábola.
¿Qué pasa para f de menos 1? Vamos a que nos diga la máquina si está muy bien o no. Para f de menos 1. Y nos dice que es 5. Ah, caray. X cuadrada menos 3x más 1. Para f de menos 1, ¿qué hicimos mal? ¿O qué hice mal, más bien yo ahora? Menos 1 al cuadrado es un 1, más por menos 3, más 1. ¿Por qué me queda aquí menos 5 para f de menos 1? X cuadrada menos 3x más 1. Menos 1 al cuadrado es un 1. Cuando x vale menos 1. Ya, bien. ¿Ya llevan el error en el ejercicio, en el inciso A, el mío? Sí, creo que donde le puso -1, creo que era +1, ¿no? No, fíjense qué bueno que lo corregimos. El error mío es mío, de la máquina no, porque ahí se ve de la gráfica. Y fíjense, cuando x vale menos 1, no, o sea, cuando x vale menos 1, no se ve que y valga menos 1, el punto estaría por acá. El error mío está en la sustitución aquí. Fíjense cómo aquí es más, aquí yo le puse más 3 y es menos 3. Aquí debería haber sido menos 3. Y menos por menos es más. Y 3 más 2 son 5. Muy bien. Un punto malo para el maestro. Un punto menos. Por andarse equivocando. Vamos a ver si no me equivoqué. Bueno, en este ejercicio, cuando le decía a su compañero que siempre era menos 1, le decía yo, no, pues puedes darle cualquier valor. Yo escogí los mismos, pero pude haber escogido cualquier otro. Por ejemplo, para f de 5. Para f de 5 me dice que es 11 y a veces está bien, miren, 11. ¿Qué pasa para f de menos 2 tercios? Para f de menos 2 tercios, me lo va a dar en decimal, pero ahorita con la calculadora podemos comprobarlo. Para f de menos 2 tercios, me dice que es 3.4. Y sí puede ser en novenos, 3 por 9, 27. O sea, en 3 enteros tendría los 27 novenos, que son estos que están aquí, más 4 novenos, que sería el punto 4. Así que si alguien tiene una calculadora por ahí a la mano y divide 31 novenos, nada más para comprobar. En el examen o en los trabajos se queda indicado como 31 novenos, 31 entre 9 nada más para comprobar. 31 entre 9 es 3.4. Y sí que sí tenemos bien Pero hay que dejarlo en 31 de novenos porque el decimal que está ahí pues, es infinito. Y es más exacto poner 31 novenos. Maestro, Dígame. el ejercicio que tiene en el paréntesis con 5, Ajá. ese no lo tiene aquí en los incisos que tiene en lista. No. No, empecé resolviendo que ya vimos que había un error, que es el 5. No, de F de 5 lo hice aparte. ¿Vale? Contestando a una pregunta de un compañero de ustedes. Sí, gracias. Muy bien. A ver, vamos a ver para F de un cuarto. A ver si nos quedó bien. Vamos para F de un cuarto. Nos queda punto 31.25. 5/16. Vamos a ver. Si dividimos 5 entre 16, 5 entre 16, nos queda punto 31.25, que es el nuevo resultado que está ahí. Fíjense, y si es bueno, a mí sí me impacta cómo me equivoqué en el más sencillo, ¿no? Y al final fue una distracción en un signo. Al pasar de aquí a acá, en vez de ponerle -3, le puse +3.
Y se suponía que era el más simple de los ejercicios que vamos hasta ahorita. Pero así es, te desconcentras un poquito y puede pasar eso. Por eso hay que estar atentos en lo que está haciendo uno, ¿verdad? Pero decíamos que también podemos evaluar para expresiones algebraicas. Por ejemplo, el inciso D. A mí se me ocurrió 2x menos 3, pero pude haber puesto cualquier otra. Para f de 2x menos 3. Es decir, x cuadrada sería 2x menos 3, que es la x al cuadrado, menos 3 por 2x menos 3 más 1. ¿Por qué? Porque la función, la voy a poner aquí otra vez, la función es x cuadrada menos 3x más 1. Por eso, si x vale 2x menos 3, sería 2x menos 3 al cuadrado, menos 3 por 2x menos 3 más 1. Y así como aquí tuve que hacer operaciones con fracciones, aquí pues tengo que elevar un binomio al cuadrado, que ya sé. Déjame dejar de compartir esto. Tengo que elevar un binomio al cuadrado, que ya lo sé hacer, porque este semestre, bueno, desde el anterior que veíamos a la circunferencia y a la parábola, elevábamos binomios al cuadrado. El cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Menos 3 por 2x menos 6x menos 3 por menos 3 más 9 más. Términos semejantes. 4x cuadrada menos 12x menos 6x menos 18x más 9 y 9, 18 más 1, 19. Y entonces cuando x vale 2x menos 3, el resultado tendrá que ser 4x cuadrada menos 18x más 19. No sé si GeoGebra lo evalúe para expresiones algebraicas, pero ahorita lo vamos a hacer. Maestro, Y a ver, ¿cómo dijo el cuadrado del primero más el qué? el doble producto. Empezamos el curso recordando un binomio al cuadrado. El cuadrado del primero, 2 veces el primero por el segundo, 2x por menos 3, menos 6x, el doble, menos 12x. El cuadrado de 3, pues 9. Ok, gracias. Muy bien. 18 en clase. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Seguimos trabajando la misma función, que es una función cuadrática. Y ahora dice el inciso E, que voy a evaluar para f de x cúbica más x. Con esta función, es decir, x, que es x cúbica más x al cuadrado, menos 3 por x cúbica más x más 1. Otra vez, el cuadrado del primero, 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Menos 3 por... Aquí lo puedo multiplicar directamente porque ya el exponente del binomio es la potencia 1. Por eso aquí sí ya puedo hacer la multiplicación directa. Me quedaría 3x cúbica, pero más por menos, más por menos, 3x. Otra vez elevamos un binomio al cuadrado aquí. Todo lo que repasamos de álgebra y los videos que les mandé sobre temas de álgebra
Se van a ocupar. Por eso aquí elevamos un binomio al cuadrado. Ya sé que una potencia eleva a otra potencia, los exponentes se multiplican. Ya sé que cuando multiplico la misma base, los exponentes se suman. ¿Vale? Y ahora sí, tengo que ver si hay términos semejantes. Y parece que no hay ningún término semejante, miren. X sexta, acá no hay. X cuarta, no hay acá. X cuadrada, no hay. X cúbica, no hay. X a la primera potencia, nada más este. No es independiente, nada más este. ¿Qué quisiese? Que el resultado es este. No puedo reducir, como en este caso, que tenía menos 12x menos 6x, lo pude reducir a menos 18x. 9 y 9, 18 más 1, 19. Acá en este caso, pues no pude reducir nada porque los exponentes de la X son diferentes. Y acuérdense que dos o más términos son semejantes si la parte literal es idéntica, pues, con todo y exponente. Maestro, Dígame, ¿me puede repetir la operación que hizo de la fracción? Es que se me trabó el internet y no vi. de la fracción, ¿en cuál ejercicio? Es que tiene 4/9 más no sé qué. Otro Hasta no, abajo en color azul. no, ese ya lo borré, creo, ¿no? Ah, este de aquí. Sí, Ah, sí, aquí, o sea, de lo que hice yo en esta parte fue únicamente aquí. 9 entre 9, 1 por 4, 4. 9 entre 1, 9 por 3, 27. 31, 9. Era el resultado que tenía. Para sumar dos fracciones con distinto denominador, se busca el mínimo con múltiplo de los denominadores. Primero divido. 9 entre 9 son 1. Luego multiplico 1 por 4, 4. 9 entre 1, 9 por 3, 27. Eso es lo que tradicionalmente uno hace. Yo como tengo un entero y tengo una fracción, el entero lo convierto a novenos. 9 por 3, 27. 27 novenos más 4 novenos, 31 novenos. Pero ahí ya en gusto se rompe en género, ¿no? Dependiendo cómo la quieran resolver ustedes. sí, El caso de gracias. resolver pues lo mejor que se pueda. Y otra duda, en el E, ¿se va a quedar ya así o se Así, puede, hacer más chiquita? no se puede Ya. reducir porque no hay términos semejantes. ¿Te fijas? Cada exponente de la X es diferente. Entonces no la puedo reducir. Aunque quisiera, no puedo. Ah, ok, gracias. A diferencia del inciso D, donde sí pude reducir. Y por último, me piden evaluar para f de x más h. Para f de x más h. ¿Qué quiere decir? Que por cada x que yo encuentre, aquí tengo una x, pero esa x está al cuadrado. Aquí tengo otra x. Y tengo otro binomio al cuadrado. El cuadrado del primer término, dos veces el primero por el segundo, y el cuadrado del segundo. 3 por x menos 3 por h más. Tampoco hay términos semejantes aquí, miren. Esta parte es esta. Menos 3 por x menos 3 por h más 1. Y así se evalúan las funciones. Entonces,
Entonces, mañana vamos a continuar. Vamos a evaluar funciones lineales, cuadráticas y cúbicas. Mañana me tocaría explicar una cúbica y hacer más ejercicios de evaluación de funciones para que la clase del miércoles hacer un repaso así muy rápido de los dos temas y el próximo lunes, si todo sale bien, hacer la segunda evaluación. Maestro, entonces la primera evaluación fue lineal y esta fue ¿qué? Evaluamos una función lineal en el primer ejercicio y ahorita evaluamos una función cuadrática por el Ah, exponente, pues. Y sí. mañana evaluaremos una función cúbica. Bueno, normalmente empezamos como repasando, ¿no? Hacemos un pequeño repaso de lo que vimos hoy y ya luego vamos a evaluar una función cúbica. Así que para la función cúbica es necesario, así como tuvimos que recordar cómo elevar un binomio al cuadrado, para mañana, si alguien tiene tiempo, puede, yo sé que de semana de exámenes y todo eso, cómo, aunque ya lo vimos, cómo se eleva un binomio al cubo. Porque si aquí yo le pongo al cubo, pues evidentemente aquí me quedaría 2x menos 3 al cubo y tendría que elevarlo al cubo y se eleva diferente a como lo hice aquí. Entonces sí vale la pena que si tienen por ahí un rato libre, chequen cómo se eleva un binomio al cubo porque lo vamos a ocupar, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario final? Muy bien. Entonces, apúntenlo, el examen, aunque era para hoy, según el calendario que publicaron el viernes por mediodía, lo vamos a hacer al siguiente lunes, ¿sale? Y se supone que ya ese siguiente lunes ya no tienen exámenes ustedes, o al menos no en el calendario, para que lo consideren y lo tomen en cuenta. Nos vemos mañana, que tengan buen día, cuídense. Adiós. Gracias, maestro. Hasta luego, Sale, igualmente. sale, que estén bien.